la mayoría sabe, pues Dios nos ha estado llevando durante estas últimas semanas a escudriñar el libro de los Hebreos, esta epístola de los Hebreos, y nada más a manera de una breve introducción, recordar que esta epístola de los Hebreos fue escrito para los judíos que se convirtieron al cristianismo, que fueron convencidos por medio del Espíritu Santo a recibir a Cristo en su corazón. Entonces, estos cristianos, estos judíos cristianos, estaban enfrentando en esa época mucha presión y mucha oposición, porque todo el judaísmo lo que les decía es: oye, estás traicionando nuestra cultura, estás traicionando nuestras prácticas. Y además la presión por ser cristianos, porque Roma estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces estos brothers, pues pobres, porque estaban enfrentando persecución por ambos lados, pero con lo que batallaban mucho era con regresar a las antiguas prácticas del judaísmo. Y acá pues quizá tú estés aquí y digas: pues yo no soy judío, y entonces pues como que a mí qué la epístola de los Hebreos, pues si yo no soy judío. Pero la realidad de las cosas es que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, venimos experimentando una cultura religiosa, la cultura religiosa romana. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, de alguna manera esa cultura religiosa con la que tú y yo crecimos, nos sigue arrastrando, sigue grabada en nuestro corazón. Y lo que Dios quiere hacer en su palabra a través del libro de los Hebreos es revelarnos a Jesús como Jesús es lo superior, no hay nada más, no hay nada superior a Jesús. Jesús es superior que los ángeles, que los profetas, que el sacerdocio tradicional. Jesús es superior. Y este capítulo 8 de Hebreos, que es del cual hoy Dios nos quiere hablar, del cual hoy se va a predicar, yo creo que marca un parteaguas en nuestras vidas como hijos de Dios, como seguidores de Jesús. Y yo te voy a invitar a que saques tu Biblia, saca la física, saca la electrónica. Si no la traes, pues descárgala, se llama YouVersion la aplicación, o hay un montón de aplicaciones, pero vale la pena que saques tu Biblia, porque es palabra de Dios. Y vamos al capítulo 8 del libro de los Hebreos, y vamos a leer del versículo 1 al 7. Y dice la palabra: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este: tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, y que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero santuario levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Está hablando de Jesucristo. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual fue necesario que Jesús también tuviera algo que ofrecer: su propia sangre, su propia vida. Si Él estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario: asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Versículo 7. Porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Y aquí nos vamos a detener. Recordemos que cuando Dios sacó a los israelitas de la esclavitud, 430 años de esclavitud en Egipto, Dios los liberó utilizando la vida de Moisés. Fueron llevados al desierto, y allí en el desierto le fue instruido a Moisés construir un santuario, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo donde se reunían y donde estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y era el sacerdote, el sumo sacerdote era el encargado de presentar una vez al año sacrificios por sus pecados y sacrificios por los pecados del pueblo, para poder entrar en ese lugar santísimo. Y es el día de la expiación. Los judíos hoy todavía celebran esa fiesta y se conoce como Yom Kippur.
No sé si alguna vez habías escuchado hablar de ese nombre, pero el Yom Kippur es ese día de la expiación. Entonces, sin embargo, lo que dice la palabra es que Jesús está sirviendo hoy en el santuario real, no el que fue construido por hombres, sino el que fue construido, el verdadero, el que está en los cielos. Ahí está sirviendo Jesús hoy para tu vida y para mi vida. Y el versículo 6, el capítulo 8 de Hebreos tiene 13 versículos, y casualmente el centro, que es el versículo 6, es muy interesante, y aquí me quiero basar en el versículo 6 para lo que Dios quiere hablar hoy. Porque dice el versículo 6, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, superior al de los sacerdotes antiguos. Así como el pacto del cual es mediador es superior, el pacto del cual Jesús es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Y aquí hay 3 elementos muy importantes. Primero, recordar que Jesús es un sumo sacerdote, que Jesús hoy está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. Jesucristo, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, tenía que presentar ofrendas y sacrificios por sus pecados y por los pecados de los demás. Jesucristo presentó su propia sangre. El sumo sacerdote sacrificaba animales, rociaba la sangre en el altar, y eso lo hacía continuamente, derramando sangre. Pero Jesucristo derramó su propia sangre una sola vez y para siempre. Él no tiene que derramar su sangre cada año. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Él se presentó como Cordero perfecto, como Cordero inmolado, y Él está ahí sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. Lo que Jesús hizo no es nada más hace casi 2000 años entregando su vida, muriendo y resucitando. Hoy Jesús está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí todos los días, 7 por 24 por 365. Eso es lo que hace Jesús. Jesús vino a servir y hoy sigue sirviendo para ti y para mí. Eso es lo que establece la palabra. Por eso hay que ser agradecidos con Jesús, no nada más por lo que hizo en aquel momento, sino por lo que hace todos los días por tu vida y por la mía. El segundo elemento muy importante que viene acá es que dice la palabra que Él es un intermediario, es un mediador de un nuevo pacto. Existe un antiguo pacto y existe un nuevo pacto. El antiguo pacto, el que se estableció cuando Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, era un pacto que se basaba en el juicio, era un pacto que se basaba en la obediencia de leyes. Más de 600 leyes el pueblo tenía que cumplir a manera de justificación delante de Dios. Eso era lo que tenía que hacer. Esa era la forma, esa era la manera de conducirse de todo el pueblo, cumpliendo las leyes en obediencia. Más de 600 leyes para poder ser justificado. Eso es lo que refleja el antiguo pacto, obediencia a leyes. Y la paga del pecado, es decir, cuando se incumplía alguna de estas 600 y tantas leyes, era pecado, y la paga del pecado es muerte. Es lo que dice la palabra. Por eso se necesitaba en el antiguo pacto los sacrificios de animales, el derramamiento de sangre, pero la realidad de las cosas es que ese derramamiento de sangre no producía ninguna transformación en el pueblo. Por eso el antiguo pacto es imperfecto, por eso se necesitaba un nuevo pacto, y ese nuevo pacto viene con Jesús. El nuevo pacto que Dios estableció con tu vida y con la mía a través del sacrificio de Jesús es un pacto de gracia. No es un pacto que se base en el cumplimiento de reglas, no es un pacto que se basa en el cumplimiento de leyes, mi hermano. En el capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El antiguo pacto se basaba en cumplimiento de leyes. El nuevo pacto establece que todas las leyes las cumplió Jesús y que la paga de nuestro pecado cayó sobre Jesús. Y ahora, gracias a ese sacrificio de Jesús, tú y yo
tenemos un libre acceso al Padre, un libre acceso a Dios, sin ningún intermediario. Amado, y eso es maravilloso. Es una gran noticia, porque entonces tú y yo ya no tenemos que cumplir ninguna ley. Tú y yo no tenemos que cumplir ninguna regla. Todas ya fueron cumplidas por Jesús. Absolutamente todas. Y si en algún momento te equivocas, y si en algún momento haces algo que sabemos que puede no agradar el corazón de Dios, Dios de antemano pagó con la vida de Jesús para que ni eso te aparte de su presencia. Amados, es una buena noticia. ¿Sí o no? Pues yo los veo muy serios, como que no están. Yo creo que estamos acostumbrados a tantas malas noticias que cuando escuchamos las buenas como que decimos, no, ¿será? Como que no la creo. Amado, es una buena noticia. Es la mejor noticia que pudimos haber recibido. El sacrificio de Jesús es un regalo de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Y con ese sacrificio, para quien cree, tiene vida eterna. Todo ya lo hizo Jesús. Esos son los términos del nuevo pacto. Y otro elemento muy importante en lo que Dios me detuvo mientras estaba meditando en Hebreos 8 es que dice el versículo 6 de Hebreos 8, y dice: así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Se basa en mejores promesas. ¿A quién le gustan las promesas, pero que le cumplan? Levanta tu mano. Bien poquitos. ¿A los demás no les gusta que les prometan nada? Digo, a lo mejor pues, te prometieron y no te cumplieron, ¿no? Pero aquí estamos hablando de las que Dios establece. Y dice la palabra que es fiel el que hace la promesa, entonces Él las va a cumplir. Cuando yo estaba meditando en Hebreos 8, el Espíritu me detuvo en mejores promesas. Y entonces dije, oye, qué interesante, porque yo debo de reconocer que la razón por la cual yo llegué a Unidad Cristiana fue con un matrimonio y una familia destruida. Y la razón por la cual llegué a Unidad Cristiana es porque yo buscaba un milagro de parte de Dios que me ayudara a restaurar mi matrimonio, porque sabía que lo que yo había hecho pues no iba a ser capaz de poder, no estaba en mis manos el poder salvar a mi familia. Le necesitaba a Él. Y la razón por la cual yo llegué era porque yo sabía que Él podía ayudarme y le necesitaba. Y en la medida en la que yo seguía asistiendo a Unidad Cristiana, venía los domingos, estaba escuchando la palabra, y después en mis tiempos de devocional en casa leía la palabra, entonces me aparecían más promesas y más promesas y más promesas, y yo dije, wow, esto está chido. Pues yo no quiero 2 o 3, yo las quiero todas. Y entonces yo reconozco que la razón por la que yo me mantuve al principio aquí en Unidad Cristiana era por interesadote. Pues sí, la verdad. O sea, yo no quería conocer a Dios. ¿De qué me hablas? Yo lo que quería era pues, todo lo que Él podía hacer por mí. Eso era lo que yo quería. Y cuando yo veía las promesas, yo decía, esta la quiero, y esta también, y esta la... ¿Y qué tengo que hacer? Esa era la verdadera motivación. Después, pues en el proceso supe que Él tenía otro plan. Que Él en su corazón anhelaba que tuviéramos una relación íntima y que yo lo pudiera conocer, para que mi enfoque no fuera en lo que Él podía hacer por mí, sino simplemente en Él. Pero bueno, ese es otro tema. Lo interesante y de lo que estaba hablando era de las promesas. Entonces yo le dije, bueno, son mejores promesas. Pues mejores promesas que cuáles, o sea, cuáles había antes y cuáles son las nuevas. Y cuando yo le pregunté eso al Espíritu Santo, de inmediato puso en mi corazón Deuteronomio 28. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio escrito por Moisés, fue previo a que el pueblo israelita, después de haber estado 40 años dando vueltas, era previo a que pudieran entrar a la tierra prometida, después de que la primera generación no creyó en las promesas de Dios de darles la tierra prometida, y murió esa primera generación en el desierto. Este es el libro de Deuteronomio, y entonces Dios está alertando previo al cruce del río Jordán sobre las promesas y sobre los términos de este pacto. Entonces yo te quiero invitar a que leamos rápidamente el libro de Deuteronomio capítulo 28 y vamos a leer los versículos 1 al 4.
Ahí te va. ¿Estás atento? Chécate estas promesas porque están bien chidas. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu bandeja de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento. Si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos, todas las naciones de la tierra te temerán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado a nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor, que el Señor tu Dios hoy te ordenó y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de las palabras que hoy te ordeno, para seguir y servir a otros dioses. ¿Qué tal estas promesas? Como que a quién se le antojaron. Levanta tu mano, sé honesto. Un poco de honestidad aquí, mi hermano. Además, si no la levantas es porque estás dormido. Seamos honestos. Son promesas maravillosas. Y de verdad, en algún momento cuando yo las leí, yo dije, wow, por eso yo te digo, yo las quiero todas. O sea, yo no nada más quiero estar arriba y no abajo. Yo quiero que nunca tener que pedir prestado y prestar a las naciones. Y yo quiero mis graneros benditos y todo. Esa es la realidad. Pero están muy interesantes estas promesas, solo que hay unas letras chiquitas. También, pues como todo, siempre hay que leer las letras chiquitas. Y no están tan chiquitas, son del mismo tamaño, pero a veces no les ponemos atención. Y yo te quiero decir cuáles son esas condiciones para que esas promesas estuvieran vigentes y tuvieran acceso todo el pueblo a ellas. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos. ¿Cuántos son todos? Si medio le fallas en uno o dos, ¿son todos? No. Ok, entonces estamos en lo mismo. Si obedeces al Señor tu Dios, o sea, son los términos de este pacto. Sí, las promesas están muy padres, pero ¿qué tal las letras pequeñas? Yo quisiera que levantaras tu mano con la misma honestidad con lo que hiciste cuando pregunté si te gustaban las promesas. Yo quiero que levantes tu mano si tú siempre obedeces a Dios. ¿Qué pasó? ¿Por? Eso me imaginé. Entonces, con esa misma honestidad yo te diría, en las promesas del antiguo pacto, ¿quién de ustedes hubiera tenido acceso? Nadie. Nadie. ¡Qué maravilla! Maravillosas promesas, pero ninguno podríamos tener acceso. Y lo interesante de esto es que si tú sigues leyendo Deuteronomio 28 ya no se pone tan padre. Esa es la realidad. Mira, Deuteronomio 28 tiene nada más 68 versículos de Deuteronomio 28. Del 1 al 14, o sea, más o menos como 13 versículos, son las promesas si cumples. Pero resulta que del 15 al 68 vienen las promesas de lo que te pasa si no cumples. Porque también hay promesas
A ver, pues es que todo el mundo piensa en una promesa y dice, ay, no, pues una promesa, qué chido. Pero cuando tu papá te decía, si no terminas la tarea, entonces el domingo no vas a salir o el viernes no vas a salir. ¿No es promesa? Pues es una promesa, ¿no? Es una consecuencia de algo, es algo que tus padres te prometieron en caso de que incumplieras. Es una promesa. La verdad es que ni siquiera se los pasé a producción porque, pues porque no pretendo leer 53 versículos, pero quiero muy rápido, nada más algunos, muy poquitos. Versículo 15 dice, pero debes de saber que si no obedeces al Señor tu Dios, o sea, con la honestidad con la que hoy hablamos, pues como que entramos aquí. Si no cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldita serán tu canasta y tu bandeja de amasar, maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños, maldito serás en el hogar y maldito en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión, reprensión en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. El Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra que vas a tomar posesión, te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, color sofocante, sequía, con plagas, pestes de tus cultivos. ¿Dónde quieres leer? Ante tus propios ojos degollarán a tu buey y no probarás carne, te quitarán al burro a la fuerza y no te lo devolverán. El Señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernarte sean deportados de tu país. Entonces ya no suena padre. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿como que se te antoja el antiguo pacto? Como que tú dirías, oye, ¿se me antoja estar en el antiguo pacto? Pues la respuesta es no. La respuesta es no, brother, porque ese era el antiguo pacto. De ese antiguo pacto es el que Dios sabía que ningún ser humano era capaz de poder cumplir. La razón de la existencia de la época de la ley era simplemente para darnos cuenta que era imposible para cualquier ser humano poder cumplir. Pero Dios tenía un plan de salvación. Por eso mandó a su Hijo Jesús a cumplir la ley y a morir en la cruz por el pecado tuyo y mío, cargando el pecado, tu pecado, mi pecado, el que cometiste ayer, el que estás cometiendo hoy, el que vas a cometer mañana. Es un misterio súper extraño. ¿Eso es una licencia para pecar? No, pero de antemano tu pecado ha sido perdonado porque Jesús ya lo cargó, Jesús ya lo pagó. Esos son los términos de un nuevo pacto, donde el pecado no va a caer sobre ti, la paga del pecado no va a caer sobre ti, la paga del pecado ya cayó sobre Jesús. Y entonces ahora, amado, es una nueva historia, es un nuevo pacto, una nueva relación con Dios, gracias al sacrificio de Jesús. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y cuáles son las nuevas promesas? Las nuevas promesas son increíbles. Y en los siguientes versículos del libro de Hebreos menciona algunas, pero Dios no se quedó con esas, son las reveladas a Jeremías. Al profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 34, está también establecido esto que vamos a leer próximamente, de una promesa que Dios le hizo a su pueblo en los momentos más críticos de pecado, de aberración, de estar adorando a otros dioses, de incesto, de muchísimas cosas. Dios le da esta promesa a su pueblo. Y quiero que me acompañes. Déjame sacar las 3 páginas que tengo de Deuteronomio del 15 al 68. Y acompáñame al versículo 8 de Hebreos 8. Y dice, pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo y tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán.
yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y eso, amado, son términos, son las promesas que hoy están vigentes para ti y para mí a través de la sangre de Cristo. Y vamos a detallar muy brevemente estas promesas que vienen acá, pero no son las únicas. Dice: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Con el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, fuiste sellado con el Espíritu Santo, y al ser sellado con el Espíritu Santo, toda la palabra de Dios también fue sellada en tu corazón y en tu mente. Está grabada. Toda la palabra de Dios ya fue grabada. Pero ahora lo que se necesita es que esa palabra sea revelada por el Espíritu Santo. Ya está grabada. Ahora, a través de tu tiempo de intimidad con Dios, a través de tu tiempo de ir a la palabra de la mano del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a revelar, va a ser viva esa palabra que de antemano ya fue grabada en tu mente y tu corazón. Porque esa promesa existe y eso es verdad. La gente que va a la Biblia y no ha recibido a Cristo en su corazón no le entiende. Nada le es revelado, la palabra está velada. Pero cuando has recibido, has creído en el sacrificio de Jesús, viene el Espíritu Santo, la palabra es sellada y el Espíritu Santo es el que te la revela. Y eso es maravilloso, mi hermano, porque la palabra de Dios no está más velada para quienes estamos en Cristo. Y dice otra de las promesas, dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Antes era Dios, ahora en el nuevo pacto nosotros somos propiedad de Él y Él es nuestro Dios. Ya no es lo mismo decir Dios a decir es que eres mi Dios, porque Él es un Dios personal. Ha venido a sellarte con el Espíritu Santo y es un Dios personal, ahora es mi Dios. Términos del nuevo pacto. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Eso me confrontó un poco y lo platicaba con el Espíritu Santo y le decía: pues ¿cómo? Si hay maestros. Tú estableciste maestros y los maestros enseñan. ¿Por qué dices que ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo? ¿Cómo es esto? Y lo que el Espíritu me mostraba es que es el Espíritu Santo nuestro maestro. Lo único que hace Dios es establecer a alguien para hablar la palabra, pero tu maestro es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es tu maestro personal. Ya no necesitas recurrir a nadie realmente, al que tienes que recurrir es a Él. Cuando estás escudriñando la Escritura, cuando estás leyendo, dices: es que yo no entiendo. Pregúntale al Espíritu Santo, porque el autor de la palabra está ahí junto contigo. Lo único que tienes que decirle: oye, esto no lo entiendo, necesito que me lo expliques, o necesito que me ayudes, necesito que me lo reveles. A mi esposa no le gusta que cuente esto, pero hoy no está mi esposa, entonces cuando estoy predicando puedo decir lo que yo quiera. Y entonces cuando estábamos en el proceso, me están grabando, no se vale compartirlo con mi esposa, pero cuando estábamos en este proceso de restauración y me llevó Dios a Gálatas 5:25, donde dice: y ustedes, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Yo le dije: ¿cómo? Yo creo que es que cuando escribiste esto no conocías, mi esposa no había nacido, porque si ya hubiera nacido no lo hubieras escrito. De verdad, es como una pantera. O sea, dije: no, es que muy explosiva. Y entonces yo decía: no marches. Pero solo fue una fracción de segundos cuando yo le dije eso. Pero bueno, le dije: pero bueno, si está escrito es que sí se puede, pero necesito que tú me enseñes a hacerlo, porque Él es el maestro, porque Él es el que te enseña, porque Él es el que te capacita. Basta que tú se lo pidas. Hay mucha gente que dice: es que yo no voy a la Escritura porque no entiendo nada. Bueno, ¿ya le preguntaste a Él? ¿Ya le dijiste: oye, pues no estoy entendiendo, ayúdame, revélame? Porque Él es el maestro. Aprovecha, amado. Y cuando tú le preguntes algo de la palabra, Él se va a hacer cargo de responderte. ¿Cómo? No lo sé. Pero Él nunca te va a dejar con una duda de su palabra. Él te va a revelar lo que te tenga que revelar en el momento que tenga que ser revelado. Dice: tampoco dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y esa es la verdad.
El Espíritu Santo que habita en ti y en mí, Él es el que nos revela al Padre. Él es el que nos revela a Jesús. Tú ya no necesitas decirle a alguien: hey, conoce al Señor, porque el Espíritu Santo es el que te revela a Dios. Ya está abierta la puerta. Lo único que necesitas es eso, es ir a su presencia. Amado, en el antiguo pacto, una sola persona, el sumo sacerdote, entraba a la presencia de Dios una vez al año, brother. Una vez al año, y tenía que hacer todo en ritual, porque si entraba una persona el día que no debía entrar y de la forma que no debía entrar, o entraba una persona que no debía entrar, se caía muerto como condorito. Y lo tenían que jalar con una cuerda. O sea, nada más imagínate, lo metían con una cuerda para que cuando oyeran el ploc, decían: pues este brother no debe haber entrado, jálale. Pero ¿sabes qué, amado? Jesús rompió el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Hoy está disponible la presencia misma de Dios para tu vida todo el tiempo. Personalmente, no necesitas más intermediarios. La puerta está abierta. La pregunta es si la aprovechas o no la aprovechas, porque la puerta está abierta. Los términos del nuevo pacto es que la presencia de Dios está disponible para tu vida todo el tiempo. Y la pregunta es: ¿la aprovechas? ¿Aprovechas esa presencia que antes estaba para una sola persona una vez al año? ¿O sigues corriendo buscando en la carrera de la rata, o afanándote y buscando no sé qué estés buscando? ¿O estás aprovechando la presencia de Dios? Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Amado, Dios no solo te perdonó, sino que además ya se le olvidó lo que hiciste. Ya se le olvidó. Lo que tú hiciste ayer, que todavía dices: no, chale, sí me equivoqué, de eso ya te perdonó, y tú te acuerdas, pero Él ya no se acuerda. ¿Has escuchado el término de: no, yo perdono pero no olvido? ¿Verdad que sí? Pues claro, es algo que está en nuestra carne, es algo que está en nuestra naturaleza. Pero lo que está en el corazón de Dios es: hijo, yo te perdoné y ya no me acuerdo más de lo que hiciste. No traigo a memoria absolutamente nada de lo que hiciste, y no tengo a memoria lo que vas a hacer mañana, porque entregué la vida de mi hijo por ti, por amor. Dime si esa no es una buena noticia. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Pero hay algo de lo que Dios me dijo, que hay algo interesante en este nuevo pacto que va más allá de lo que está establecido en el libro de Jeremías, porque Él fue mucho más allá. Dios no nada más estableció una relación contigo, con Él y contigo, como mi Dios, como un Dios personal, sino lo que hizo Jesús fue establecer un pacto en donde Él firma una carta de adopción para que tú ahora seas hijo, y ahora Él es tu Padre. Y esto lo cambia todo, familia. Esto lo cambia todo. Yo no sé cómo tú te relacionas hoy con Dios, pero no es lo mismo cuando sabes que es Dios, que es majestuoso, que es poderoso, que está sentado en el trono, y te relacionas con una formalidad porque es Dios. Es diferente cuando sabes que es tu papá, porque cuando es tu papá, cuando es tu papito, porque es tu Abba, tú entras confiadamente, abres la puerta, entras a su presencia y le dices: papito, ya llegué, ¿cómo estás? Papito, traigo esto, traigo esta situación. No sabes lo que hice ayer, me enojé cuando me tocaron el claxon, y pues se la regresé y con tonadita. No sabes, madre, ayer vi a mi vecina y no sabes. Cualquier cosa le puedes contar a tu papito, porque ahora es tu papá, porque Él conoce la condición de tu corazón. Y es un papá amoroso, es un papá generoso, es un papá proveedor, es tu refugio, es tu amigo, es tu consuelo, es tu consejero, es dueño de todo, es multimillonario. Y es tu papá que promete darte todo lo que necesitas. Ya no necesitas buscar ser proveedor. Amado, el mundo nos ha engañado donde tú y yo, hombre, eres proveedor. Tú no eres proveedor, Él es proveedor. Tú eres hijo del Rey, eres hijo del Padre que lo tiene todo.
Ya no tienes que seguir cargado con los rudimentos del mundo. Ya no tienes que cumplir leyes, no tienes que cumplir reglas. Él es tu Padre, te ama profundamente y promete darte lo que necesites cuando lo necesites. Amado, todas las promesas en Cristo son un sí, es lo que dice la palabra. También esas promesas que estaban en el antiguo pacto, porque yo le decía, oye, ¿y esas que estaban con requisitos en donde te tenían que obedecer en todo, qué onda? Esas están disponibles. Esas promesas no fueron anuladas, están vigentes, porque dice la palabra que todas las promesas, todas son un sí en Cristo para su gloria y amén. ¿Cuántas son todas? Todas. ¿Tienes que hacer algo para ganártelas? No tienes que hacer nada para ganártelas, ya las tienes. Oye, Charlie, pero ¿por qué no accedo a ellas? ¿Cuál es el tema? Si Cristo ya murió por mí y yo no tengo que hacer nada, ¿por qué no las vivo? ¿Por qué no las tengo? ¿Por qué no soy cabeza y sigo siendo cola? ¿Por qué tengo que pedir prestado? ¿O por qué mi trabajo me esfuerzo y como que no da fruto? ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Le has hecho esa pregunta? ¿Le has dicho a Dios, Señor, por qué si tú tienes todo y yo te estoy pidiendo esto, por qué no me lo das? Porque el enemigo aprovecha eso para engañarte y hacerte creer que Dios tiene algo que no te quiere dar. Y que entonces tú tienes que hacer algo para ganártelo. Y entonces estás escuchando la voz del enemigo, ¿ya ves? Pues no, que te ama. A él estás pide y pide. ¿Cuánto llevas pidiendo y no te lo da? Pues porque no te ama. Él lo tiene y no te lo quiere dar. Y entonces eso nos lleva a orfandad, porque entonces creemos que nos lo tenemos que ganar. Amado, todas las promesas son un sí. Charlie, ¿cómo accedo a ellas? Sé guiado por Él. En el momento en el que tú avances guiado por Él, viendo lo eterno, viendo lo invisible, entendiendo quién es tu papá, entonces vas a tener lo que necesites tener cuando lo tengas que tener. Y vas a saber lo que tengas que saber cuando lo tengas que saber. No tienes que hacer nada para ganarte la bendición. Amado, quien te dice, no, es que no lo tienes porque estás en pecado. Y no lo tienes porque no diezmas. Que estás enfermo porque este hermanito está enfermo porque seguro está pecado. Oye, échale una pensada, pregúntale al Señor lo que tienes que hacer para que te llegue la bendición. Amado, antiguo pacto, religiosismo. Y eso es lo que tenemos metido en las venas, lo que nos metió la cultura religiosa durante años. Creer que tenemos que cumplir con requisitos para poder ganar la bendición. Y entonces nuestra conversación con Dios es, Padre, ¿qué tengo que hacer? Dime lo que tengo que hacer. Porque mira, te estoy pidiendo esto y esto, tú nada más dime lo que tengo que hacer. Yo alguna vez platicaba con Dios, yo necesitaba dinero y yo se lo pedía y no me lo daba, y un día le dije, bueno, préstamelo. Fíjate nomás, bueno, ya no me lo regales, préstamelo y yo veo cómo te lo pago. ¿Te das cuenta? Pura orfandad, pura orfandad. Tu Padre lo tiene todo, te ama profundamente y anhela derramarlo y dártelo en las manos, pero lo que necesita y lo que anhela es que Cristo sea formado en tu corazón, que avances en ese camino donde Cristo sea formado. No es una prédica de esto, pero si tú lees al final de Gálatas 3 y principios de Gálatas 4, dice que aunque eres hijo y eres heredero, como eres menor de edad, no te diferencias de un esclavo porque necesitas un tutor y un administrador. Todo lo que es de Dios es tuyo. Di conmigo, todo lo que es de mi Padre es mío. Esa es la verdad. Pero la razón por la cual no accedes a eso es porque eres menor de edad. Porque lo que Él anhela es que madures, porque Él anhela es que avances para que Cristo sea formado en ti. Porque mientras sigas siendo menor de edad, ¿cómo sé, Charlie, que soy menor de edad? ¿Qué tan ligado estás al mundo? Porque es lo que dice en Gálatas 4. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando lo eterno? ¿Estás buscando lo invisible? ¿Estás buscando manifestar el amor de Dios? ¿O estás buscando los millones, el coche, la casa? O sea, estás buscando lo que ya es tuyo. ¿Cómo?
Si tu padre es dueño de todo y tú eres dueño de todo porque eres heredero y eres hijo, como que ¿para qué vas y quieres comprar algo que de antemano es tuyo? ¿O qué estás correteando? ¿Sí me explico? Lo que anhela nuestro Padre es que entendamos que no hay nada en este mundo que tengamos que ir a perseguir. Tenemos que ver lo invisible. En la medida que nosotros nos conectamos con Él y entendemos nuestro propósito, entonces Cristo va siendo formado en nosotros y ya no nos atraen las cosas del mundo. Y entonces dice nuestro Padre: este muchacho ya está madurando, este muchacho ya es mayor de edad, y entonces ya puedo tener la confianza para depositar mis bienes en sus manos, porque entonces ya no se va a volver loco. Eso es lo que está en el corazón de papá. Pero papá siempre te va a sostener, amado, porque papá es un papá bueno. Nunca te va a faltar nada. Todas tus necesidades van a estar cubiertas. Y cuando hay tiempos de necesidad en los hijos de Dios es porque hay un propósito. Hay algo que Él te quiere revelar, hay algo que Él te quiere mostrar, hay algo que quiere moldear en tu corazón del carácter de Jesús. Jesucristo es el modelo del Hijo, y Jesús vivió sin nada que temer, nada que esconder, nada que demostrar, nada que esconder. Y eso es lo que anhela nuestro Padre, que vivamos sin nada que temer, nada que esconder, nada que perder, nada que demostrar. Porque Jesús sabía quién era, de dónde venía, a dónde iba y lo que tenía. Eso es lo que quiere papá. Que sepamos quiénes somos en Él, a dónde vamos, lo que tenemos. Ese es nuestro Padre, amados. Ese es nuestro Padre, y estamos por cerrar. Y cerramos con el versículo 13 de Hebreos 8. Y dice: al llamar nuevo a ese pacto, este pacto que estamos describiendo hoy, del cual Cristo es mediador para tu vida y para la mía, dice: ha declarado obsoleto el anterior. O sea, el antiguo pacto ya es obsoleto, y lo que se vuelve obsoleto y envejece está por desaparecer. Te invito a que te pongas de pie, amado. Amados, esto es importante y esto se tiene que hacer vida en todos nosotros. Hay un antiguo pacto que ya quedó obsoleto, pero el mundo y la cultura y lo que traemos en la cabeza nos lleva, aunque estamos en un nuevo pacto, vivimos como el antiguo pacto, creyendo que tenemos que hacer cosas, que tenemos que cumplir con reglas, que tenemos que cumplir con leyes para poder ser bendecidos con nuestro Padre. Y esa es una mentira. No tenemos que hacer absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es aprovechar la presencia de nuestro Padre todos los días, ir a su presencia, porque no somos más huérfanos, somos adoptados, somos hijos, somos amados. Y no hay nada que tú puedas hacer para que el Padre te ame más. Nada, ni te despeines. Bueno, pues tú no, mi hermano, porque ni pelo tienes. Bueno, pero yo qué horas traigo. Tú tampoco, carnal. Y no hay nada que podamos hacer para que el Padre nos ame menos. Él nos ama porque nos ama, porque Él es amor. Ya no tenemos que estar más cargados, familia. Yo no sé qué estás cargando hoy, o qué llevas cargando durante semanas, durante meses o durante años. No sé qué estés cargando, pero hoy Dios te quiere quitar el peso y te quiere decir: hijo, no tienes que hacer nada. Ya lo hice yo todo, una sola vez y para siempre. Te he regalado, no solo te he regalado la vida eterna, te he regalado mi presencia, y junto con mi presencia te lo he regalado todo. Todo lo que yo tengo es tuyo, todo. No tienes que hacer nada para tenerlo, no tienes que hacer nada solo recibe mi amor. Déjate guiar por mí, que yo te voy a llevar por caminos de vida eterna. Nada te va a faltar, nunca, ni a ti ni a tu familia. No sé cuántas generaciones va a haber, pero Él promete 1000 generaciones de bendición por el sacrificio de Jesús, porque lo hemos recibido, porque lo hemos aceptado.
Ya no tenemos que pedirle: Señor, bendíceme, Señor, bendice mi trabajo, porque de antemano le estamos pidiendo algo que Él ya hace, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y toda es toda. Mejor que nuestra oración sea: Padre, que esa verdad se haga vida en mi corazón, que la verdad de quién eres tú y quién soy yo en ti se haga vida, porque estoy cansado, porque estoy agotado, porque ya no puedo más. Cierra tus ojos, amado, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta noche. Gracias por la palabra que tú has traído a cada uno de nosotros, porque necesitamos, te necesitamos experimentar todos los días tu amor. No queremos escuchar más que nos amas, queremos experimentar de manera vívida a través de tu Espíritu el amor que nos tienes. Ya no queremos estar cargados de cosas que tenemos o que creemos que tenemos que hacer, porque hemos sido engañados por el mundo con cosas que creemos que tenemos que hacer para ganarnos tu bendición, ganarnos tu favor. Trae una convicción a nuestros corazones de correr a tu presencia, de abrazar a nuestro papito, de descansar en ti y confiar que tú te haces cargo de todo, que nunca nos vas a dejar, que nunca nos vas a abandonar, que eres un papá generoso, que eres un papá que nos va a dar lo que necesitemos tener en el momento en el que lo necesitemos, y que nos vas a hablar y nos vas a revelar lo que nos tenga que ser revelado cuando lo necesitemos. Gracias, Padre, gracias por tanto amor. Gracias, Jesús, por eso que tú haces hoy, siendo un mediador de ese nuevo pacto. Gracias, Jesús, porque tú eres el iniciador y eres el perfeccionador de nuestra fe. Llévanos a tu presencia, Jesús, para que nuestra fe sea fortalecida. Yo desato hoy vida, desato visión, desato revelación, desato un amor especial sobre cada corazón, sobre cada vida, sobre cada una de la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Que este tiempo, Padre, que este tiempo de alabanza sea simplemente un tiempo de reconocer eso que tú ya hiciste por nosotros. Gracias, gracias, gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey.